Asambleísta Ulloa, muy buenos días. Usted también fue otro de los asambleístas que abandonó justamente la asamblea cuando el presidente daba su informe. Sus razones. Yo creo que el Ecuador entero, y no solo los asambleístas, esperábamos un informe a la nación, no una sabatina más. Lastimosamente, el presidente de la República confundió el informe a la nación con una sabatina llena de insultos, llena de adjetivos calificativos y de ningún informe. Una nueva modalidad de dar a conocer el informe a la nación la hizo ayer el presidente con sus ministros. Yo creo que es una falta de respeto al Ecuador que el primer mandatario de la República simple y llanamente se dedique a descalificar a quienes piensan diferente, a descalificar a los medios de comunicación y sean los ministros los que, entre comillas, den una serie de generalidades que ya las hemos escuchado en las cadenas de televisión y que es una forma de mentirle al pueblo ecuatoriano tras repetir miles de veces una serie de cosas que no son verdad. ¿Qué le gustó del discurso del presidente o sea, de sus ministros, hacia dónde fue enfocado? Y que también le disgustó, que ya sabemos que es el ataque a la prensa, pero aparte de eso, que no estuvo dentro del cónclave de este informe a la nación. El discurso del presidente absolutamente nada puede gustarle al Ecuador. El Ecuador está cansado de lo que significa prepotencia, de lo que significa esa postura arrogante que tiene el presidente de la República. Quizá lo más destacable que yo luego lo vi a través de la pantalla de televisión, lo más destacable fue la exposición hecha por el vicepresidente de la República en lo que significa el tema de atención a aquellos que nunca han sido atendidos. Me pareció eso lo más destacable. Pero yo creo que al margen de ese elemento puntual, el resto es una visión supuestamente de que ya el país es de todos, cuando en realidad la economía, el desarrollo social está estancado. Ahora, dentro de ese contexto, los hechos están dados. Se habla también de una reunión para hoy por parte de los asambleístas. ¿En qué va a consistir esta para elegir a los vicepresidentes? Bueno, hoy están convocadas dos sesiones. Dos sesiones. Una sesión para las 5:45, en donde se supone se conocerá la reconsideración de la elección del presidente Fernando Cordero, y la otra para las 6 de la tarde para elegir las vicepresidencias que faltan del Consejo Administrativo de la legislatura. ¿Por qué hacerlo a estas horas de la tarde, un día jueves, donde todo el mundo ya creo que el viernes está saliendo de feriado, en este feriado corto y pequeño que hay nuevamente? Bueno, son las estrategias que maneja el gobierno nacional, agotando hasta el último minuto para ver si consigue una mayoría que no la tiene. Una mayoría que no la tiene y que probablemente dé precisamente hoy en la tarde al traste con lo que significaría para el Ecuador el deseo de que exista una asamblea que establezca procesos de democracia y se garantice el proceso de cambio establecido en la Constitución de Montecristi. ¿No hay esa mayoría para Alianza País? ¿La hay para la oposición? Nosotros nos mantenemos dentro de lo que significan los acuerdos alcanzados el 31 de julio y en ese marco consideramos que efectivamente tenemos los 63 votos necesarios para elegir las dos vicepresidencias. ¿Nombres de candidatos que ustedes respaldan a esas dos vicepresidencias? El país los conoce, son Betty Amores y Leandro Cabello. ¿Qué pasa con el asambleísta Bucaram? Conocí por los medios de comunicación que existía una intencionalidad de una candidatura, pero todavía no se ha discutido en lo que significan los grupos de izquierda que avalamos lo que significaría las candidaturas de Betty Amores y Leandro Cabello. Y justamente los medios de comunicación recogen como el diario La Hora que el asambleísta Bucaram estaría postulándose para la vicepresidencia de la asamblea y recoge el apoyo de los asambleístas Ortiz, Cuji y Vélez. Mire, nosotros como bancada plurinacional y de izquierda somos muy respetuosos de los acuerdos de coyuntura a los que se ha llegado. En ese marco de acuerdos de coyuntura implica fundamentalmente respetar una agenda básica para garantizar la independencia de la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional legisle y fiscalice, y en ese marco los candidatos oficiales son Betty Amores y Leandro Cabello. Esto va a significar que no hay unión entonces en la oposición, porque hay otros nombres que suenan también. No, yo creo porque que la oposición va a mostrar efectivamente fortaleza para lo que significa este proceso electoral. Pero esto ya genera división. Más bien los grandes preocupados en este proceso son los oficialistas que no tienen los votos. Pero mire, esto ya genera división, pues, esta candidatura. Mire, las aspiraciones que puedan tener cada uno de los 124 legisladores de la Asamblea Nacional
siendo legítimas, tienen que ser analizadas en colectivo y, lógicamente, es en colectivo que se resuelve, no se resuelve en función de individualidades o de anhelos. Lo que pasó el domingo cuando fue la elección del presidente de la Asamblea, el arquitecto Fernando Cordero, luego de varios días se denunció por parte de sectores de la oposición asambleístas de que hubieron compra de conciencias, en este caso del asambleísta Ortiz, del asambleísta Vélez, de ellos quienes sus votos realmente habían estado a favor de la oposición. Mire, el manejo tan criticado por parte del pueblo ecuatoriano del reparto de troncha que se ha criticado de los gobiernos anteriores, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa, se ha multiplicado y con creces, y las ofertas que hace el gobierno de la Revolución Ciudadana para concentrar el poder, yo creo que son múltiples. ¿Qué cree que pueda pasar esta tarde en ese escenario? ¿Pueden haber otras sorpresas? Esperemos que no, consideremos que se ha venido trabajando en lo que significa poner un alto al abuso, a la prepotencia, y que podamos efectivamente enviar un mensaje muy fuerte al gobierno nacional en el sentido de decirle: el Ecuador reclama democracia. Y viene el tema de las comisiones, cada una de ellas que es importante, en la suya que es de desarrollo económico y microempresarial. ¿Qué han hecho ustedes en esta comisión en estos 2 años? Mire, lo de la designación de miembros de las comisiones queda para una siguiente sesión. Sí. No se tratará en este día ese tema. Sin embargo, yo creo que cada uno de los asambleístas hemos planteado dónde podemos entregar nuestros mejores esfuerzos al país. En torno a ¿Usted lo ha visto en la suya? Yo creo que se lo ha hecho, no solo en el marco de lo que significó las pocas tareas que se le asignó a la Comisión de Desarrollo Económico por parte del presidente y del CAL, sino que además yo en lo personal he logrado trabajar en otros aspectos, inclusive sustentando un tema fundamental como es el hecho de tratar de salvaguardar los recursos de la salud pública del Ecuador. ¿Qué otra comisión le gustaría participar en esta nueva integración de las comisiones? Mire, a mí en lo personal no me interesa en qué comisión me pongan. Yo creo que podemos ser muy útiles al país en función de querer servir al país garantizando los derechos de Montecristi. El momento en que me eligió la Asamblea Nacional como vocal del Consejo de Administración de la legislatura, yo creo que me ha entregado una enorme responsabilidad que debo cumplir. Hablando justamente del CAL, el CAL justamente es una gran responsabilidad, pero también es un punto de partida para conocer hacia dónde integrar esa mayoría. Sí, efectivamente, nosotros lo que queremos es garantizar autonomía de la Asamblea Nacional, independencia de la Asamblea Nacional frente al Ejecutivo y fundamentalmente que la Asamblea Nacional recupere su capacidad de debate, de análisis crítico y su capacidad de fiscalización que ha estado mutilada en estos 2 primeros años. ¿Qué pasaría si la oposición tiene mayoría en el CAL y tiene las 2 vicepresidencias? Lo que ocurriría es que la democracia estaría salvándose, porque efectivamente podríamos tener un peso y contrapeso para decirle a las ansias de concentración de poder de Carondelet que la democracia tiene límites y hay que manejarse respetando al pensamiento diferente. ¿Y qué pasaría al contrario si también Alianza País conseguiría las 2 vicepresidencias, aunque no tendría mayoría en el CAL? Bueno, si consigue las 2 vicepresidencias tendrían mayoría en el CAL. Recuerden que tienen un presidente y un vocal. En ese escenario lo único que ocurriría es que la Asamblea mantendría ese cordón umbilical con Carondelet y veríamos más de lo que ha ocurrido en estos 2 años. Ahora, ¿cómo está justamente las fuerzas políticas al interior de la Asamblea? ¿Puede haber una sorpresa? Como no la puede haber, pero sin embargo los votos están muy apretados. Los votos están apretados, los resultados son apretados, pero abrigamos la esperanza de que las oposiciones podamos concretar la elección de esas vicepresidencias dentro del marco de una búsqueda de ratificar los deseos de democracia y de cambio que tiene el pueblo ecuatoriano. ¿De qué va a depender todo aquello? De cómo se desarrolle la sesión, porque en función de que se respeten las normativas y reglamentos que tiene la Asamblea Nacional para su funcionamiento, se garantizan procesos claros y transparentes de elección de autoridad. Hoy no se va a salir de la Asamblea, asambleísta. No, yo creo que más bien hay que estar muy puntuales, y es un llamado a los colegas asambleístas para estar puntuales, para evitarnos las sorpresas de que si es que tienen o no tienen los miembros del gobierno nacional en determinado momento mayorías, pues puedan instalar una sesión aún faltando 1 o 2 minutos. Hoy no quieren ver que
no hubo vuelos, que los carros, que fue el feriado, que me confundí, que de última urgencia, de última hora. No quieren existir nada de esos peros. Esperemos que así sea. Yo creo que esos serían más bien pretextos para ocultar otra cosa que realmente criticaría mucho el pueblo ecuatoriano. Francisco Ulloa, asambleísta del Movimiento Popular Democrático.